Este video va a durar quizás 5 o 6 minutos, pero yo te pido, no dejes de verlo completo, porque yo sé que te va a ser de bendición. Y coméntame abajo, por favor. No te preocupes por mí. El Señor me ha puesto guardaespaldas. Nadie me va a tocar, ninguna maldición me va a alcanzar. Pero estas son verdades que hay que enseñar. Porque hoy quiero compartirte una reflexión sobre uno de los pasajes que más manipulamos nosotros los pastores, que tiene que ver con Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y te voy a leer 3 versiones diferentes. La Reina Valera dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero en el mismo capítulo de Hebreos 13, los pastores te predican este pasaje, pero no te enseñan el versículo 7, que es anterior a este. Y dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, su testimonio, su ejemplo, e imitad su fe. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría, no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y el versículo 7 dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Entonces, aquí en la traducción Palabra de Dios para Todos, se me pasó, dice la Biblia también, gloria al Señor, dice la Biblia en Hebreos 13, 17, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Y el versículo 7 dice lo siguiente: tengan en cuenta a los líderes que les enseñaron el mensaje de Dios y piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir, su conducta, sus actitudes, su ejemplo, e imiten su fe. Entonces, cuando analizamos este pasaje y vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17, tú eres testigo de que tú nunca has escuchado hablar sobre Hebreos capítulo 13, verso 7. Nosotros, los pastores, siempre hablamos de Hebreos 13, 17 como una manera de manipular al rebaño y de demandar, de controlar, de adquirir una obediencia ciega. La pregunta que surge es la siguiente: ¿en qué parte de las Escrituras? Me voy a poner yo como ejemplo. La persona que yo pastoreo, ¿en qué parte de las Escrituras me tienen que obedecer a mí de una manera ciega? Esa obediencia ciega que muchas veces queremos enseñar a través de este pasaje de Hebreos 13 y 17, se la debemos única y exclusivamente a Dios y a su palabra. Porque no nos olvidemos que los pastores, aunque son hombres de Dios y aunque tienen el Espíritu Santo y aunque tienen buenas intenciones, somos imperfectos. Entonces, ¿dónde está la manipulación de este pasaje? Que hablamos de Hebreos capítulo 13 sobre obedecer a vuestros pastores. Ok, es cierto, no es mentira, porque hay que obedecer a los pastores, hay que sujetarse a los pastores. Si yo no me sujeto, si yo no obedezco al pastor, yo no creo que me vaya a sujetar ni obedecer a Dios. Pero ¿a qué clase de pastor Hebreos capítulo 13 le está diciendo a sus receptores que tienen que obedecer? No enseñamos Hebreos capítulo 7, pero sí hacemos mucho énfasis en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ahora yo te voy a enseñar lo que quizá en muchos lugares no han querido enseñar. ¿A qué tipo de pastores nosotros tenemos que obedecerle? ¿A qué tipo de pastores tenemos que seguir? ¿Cuál es el pastor que nosotros tenemos que morirnos con él, peleando con él, al lado de él? Aquí, la Biblia es clara, hermano. La Biblia no manipula, la Biblia no controla. La Biblia es inerrante, no se equivoca.
Entonces, la Biblia no es manipuladora como lo hacemos nosotros. Mira a qué tipo de pastor Dios y las Escrituras nos demandan a obedecer. Lo que demanda Hebreos capítulo 13, versículo 17, ese tipo de hombre, ese tipo de ministro, ese tipo de pastor, de líder, de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro, al cual nosotros tenemos que obedecer sin ningún tipo de problema, ni duda, ni inseguridad, lo revela Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice la Biblia: acordad de vuestros pastores. Aquí la palabra acordado está haciendo referencia a hacer memoria, a traer a nuestra memoria. ¿Qué cosa tenemos que traer a nuestra memoria? ¿Cuál fue su conducta? ¿Cómo ha vivido? ¿Qué me ha enseñado? Su integridad, su santidad, su dedicación, su amor, su entrega, su sacrificio, su abnegación. Ese es el tipo de pastor al que se refiere Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17 no está diciendo que obedezca a cualquier pastor. Sí, esto puede ser un escándalo, que lo sea, esto es una realidad. Dice Hebreos 13, 7, que es el tipo de pastor al que tenemos que obedecer. Acordad de vuestros pastores que nos han hablado la palabra de ¿qué? De Dios. Número 2. ¿A qué hombre, a qué pastor tú tienes que obedecer? Al que te enseña la Biblia. Hoy, la mayoría de los pastores estamos enseñando basura, mensajes filosóficos, motivacionales, mensajes de 20,000 basuras, pero no enseñamos la Biblia. ¿A dónde te va a llevar un pastor que no te enseña la Biblia? ¿A dónde te va a llevar una pastora, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro que no te enseña las Escrituras, sino que te enseña palabra de su propio corazón? Ojo con eso. Sigue diciendo que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, el verbo considerar, ¿qué está haciendo? Analiza. No es que te tira lo loco. Tú tienes que hacer un examen de ese hombre que te está demandando obediencia. ¿Cuál ha sido tu ejemplo para mí? ¿Cuál ha sido tu testimonio? ¿Qué yo he visto de ti? Sigue diciendo la Biblia: considerar cuál haya sido el resultado de su, ¿qué cosa? Conducta, de su ejemplo, de su integridad, de sus actitudes hacia Dios y hacia el prójimo. E imitad su fe. Entonces, yo voy a imitar la fe de un ministro delincuente, de un ministro adúltero, mentiroso, manipulador, que lo único que le interesa es el dinero, la economía. Yo voy a imitar la fe de un supuesto apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, que todo el mundo sabe que es un delincuente, que es un mafioso. Es imposible. Entonces, hay un atado a la manipulación de este pasaje de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Compártete esta reflexión, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir enseñando estas verdades que nadie quiere enseñar. Gracias, Pachalón. Bendiciones.